Muy buenas noches, un placer saludarles nuevamente. En esta ocasión vamos a desarrollar dos temas en este mismo cuadro que vemos a continuación. Sería la firma y la referencia bíblica del sacrificio fundacional. Estamos analizando en este cuadro comparativo los pactos que Dios tuvo con Noé, con Abraham, y en esta lección número 13 de Interconectados, el pacto con Dios, el pacto de Dios con Moisés. ¿Sí? En el monte Sinaí recibió eh, la ley, los mandatos, los decretos, estatutos, instrucciones que el pueblo de Israel debía cumplir. Interesante, si ellos obedecían, obviamente recibían la bendición, pero si desobedecían, eso traía consecuencias no muy agradables para el pueblo. Ese principio hasta hoy en día es aplicable. En la obediencia hay bendición. Y así como Josué dijo al pueblo, elijan hoy a quién van a servir. ¿Sí? A los dioses, a quienes sus padres adoraban del otro lado del río, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Ojalá que ese sea el compromiso y como una reflexión inicial, y también terminamos con eso porque el pueblo respondió a Moisés: así haremos, obedeceremos. Que también sea nuestra actitud, obedecer al Señor. Obedecer al Señor no porque por miedo a que si no hago me va a castigar, sino obedecer al Señor por gratitud, porque Él pensó en nosotros, nos dio la manera de salvarnos, rescatarnos. Entonces hay motivo para alabar al Señor, agradecer al Señor. Entonces hoy analizamos dos temas, y en, en el próximo estudio estaríamos desarrollando, o sea, cuál es la razón por la cual el pueblo de Israel debía obedecer la ley. Eso vamos a ver en el próximo estudio. Bueno, para hoy tenemos en los firmantes, y vamos a desarrollar de esta manera. En Dios firmó el pacto con Moisés. La firma de Dios cuando hizo el pacto con Noé fue el arco iris. Esa señal en el cielo que significa que Dios ya no iba a maldecir la tierra o juzgar la tierra mientras eh, viva el ser humano, ¿verdad? ¿Sí? Y los animales partidos por la mitad fue la firma visible, al igual que el pacto con Noé. Ambos son firmas visibles, es decir, se podría visualizar, se podía observar, eran visibles. Esa firma, porque el arco iris se puede ver hasta hoy en día, se puede ver, se puede apreciar los lindos colores, ¿verdad? De la misma forma, el pacto con Abraham era un pacto visible. Sin embargo, en el pacto que tiene con Moisés no era un pacto visible, y lo vamos a ver en breve. En Éxodo capítulo 31 tenemos esta referencia bíblica que nos da la pauta de cuál es esa señal. Dice así la palabra de Dios: después el Señor le dio a Moisés las siguientes instrucciones. Tenía que decir a los israelitas lo siguiente: asegúrense de guardar mi día de descanso, porque el día de descanso es una señal del pacto y está subrayado. Aquí estamos encontrando la señal del pacto, podemos decir la firma, entre ustedes y yo, de generación a generación. Se ha establecido para que sepan que yo soy el Señor quien los hace santos. En los tratados internacionales del antiguo cercano oriente, era una práctica común que los reyes pusieran su sello como firma, el sello dinástico, en medio del escrito. Aquí parece que Dios hizo lo mismo con el pacto con Dios, perdón, el pacto con Moisés, que es básicamente un tratado entre un rey y su pueblo, ¿sí? Porque Jehová es el rey de reyes y señor de señores. Por la mitad de los 10 mandamientos
que comienzan y terminan principalmente con no harás tal cosa, ¿verdad? No harás esto, ¿verdad? No harás lo otro. Dios se detuvo para hablar sobre el día de descanso. Como decíamos, la referencia, Éxodo 31, versículo 13, específicamente donde menciona que el día de descanso es una señal del pacto entre ustedes y yo, de generación a generación. Continuamos. Éxodo 20, aquí encontramos justamente dentro de los mandamientos, los 10 que tenemos aquí en Éxodo 20, esta señal, ¿sí? Acuérdate de guardar el día de descanso al mantenerlo santo. El verso 9 dice, tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo habitual. 6 días en la semana para hacer tu trabajo habitual. Pero el séptimo día es un día de descanso y está dedicado al Señor tu Dios. Ese día ningún miembro de tu casa hará trabajo alguno. Esto se refiere a ti, a tus hijos e hijas, a tus siervos y siervas, a tus animales, y también incluye a los extranjeros que vivan entre ustedes. Pues en 6 días el Señor hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Pero el séptimo día que hizo el Señor, descansó. Por eso el Señor bendijo el día de descanso y lo apartó como un día santo, un día importante, y dejó por escrito. Aquí vemos dentro de los 10 mandamientos señalando el cuarto mandamiento, ¿verdad? Guarda el día de descanso. Como mencionamos recién, Éxodo 31 nos habla de que es una señal de ese pacto. Dios dijo que tras 6 días de creación, Él apartó el séptimo día, el día de descanso, como día santo dedicado a Él. Por lo tanto, el día de descanso es una marca única de su carácter porque significa la finalización, la culminación, la consecución de su obra como Dios creador. Ningún otro Dios, con minúscula, ¿verdad? Ningún otro Dios había establecido una semana laboral que tuviera 6 días de trabajo y un día de descanso. Por lo tanto, el día de descanso es una marca única de su carácter. ¿Por qué? Porque significa que Él finalizó, terminó su obra como Dios creador. ¿Sí? Ningún otro Dios había hecho una semana laboral con esta cantidad de días y un día de descanso. No hay otro Dios, ¿verdad? No hay otro Dios que pedía esto, que hagan un día de pausa. Y esto es algo único de Jehová. En lecciones anteriores mencionamos que él dio como, o sea, él mismo fue el ejemplo de que el hombre debe trabajar, pero un día tomar esa pausa, un día de descanso. Por supuesto, él es Dios, él no es hombre para cansarse, no en ese sentido, sino para apreciar su obra y nos mostró ese ejemplo para que nosotros también, y aquí, por cierta razón, él dejó escrito para, eh, para el pueblo de Israel, ¿sí? A través del pacto con Moisés, que debían guardar el día de descanso. ¿Sí? Obviamente hay otros mandatos, pero estamos enfatizando esto como señal de este pacto que Dios había hecho con su pueblo. Bueno, vemos aquí el calendario. Interesante, ¿verdad? ¿Cuántos días tenían que trabajar? 6 días. Y luego dedicar al Señor ese un día. En la creación, Dios hizo un ciclo de un día de 24 horas y la tierra refleja ese ciclo. ¿Por qué? Porque ¿cuánto tiempo demora la tierra en girar sobre su eje? 24 horas, ¿verdad? 24 horas demora en dar una vuelta completa sobre su eje. Un año se mide en función del tiempo que la Tierra demora en avanzar en su órbita alrededor del Sol. Aquí hablamos de rotación y traslación. Rotación sería sobre su eje, sobre su eje. Y traslación sería
eh, siguiendo la trayectoria de la órbita alrededor del Sol. Qué interesante este ciclo. Entonces, no existe ninguna razón astrofísica de por qué una semana debe tener 7 días, exceptuando el hecho de que Dios lo hizo así, ¿verdad? Lo hizo de esta manera. De esta forma, el día de descanso es la firma de Dios, ¿sí? Resaltamos, recalcamos, subrayamos. ¿Cuál es la firma de Dios en este pacto? El día de descanso, ¿sí? Una marca de su soberanía como Dios creador. Él lo quiso de esa forma. Cuando su pueblo observaba este día, este era un recordatorio constante de que Él era su Dios y que Él es su Dios, ¿verdad? Y sigue siendo su Dios, ¿verdad? Y el que los hace santos, el que los santifica. Ok, vamos a mencionar el otro tema que tiene que ver con el sacrificio fundacional. O sea, cómo comenzó, cuál fue, y también mencionar la referencia bíblica, ¿sí? Es decir, ¿dónde nos apoyamos para esto? El Dios Santo, el Jehová Dios o el Yahweh, recordando que esto ya lo habíamos explicado anteriormente, ¿verdad? Tiene 4 letras, se le denomina también el tetragramatón, ¿verdad? Tiene 4 letras, no tenía vocales porque no se debía pronunciar. Entonces, algunos teólogos lo consideran como la pronunciación más aproximada sería Yahweh. Yahweh, algunos usan Dios, Señor. Sabemos que Él es nuestro Dios, el Señor Dios, el Creador, el que hizo todo esto. Entonces, el Dios Santo y el hombre pecaminoso no pueden tener ninguna relación o ningún contrato mutuo. ¿Por qué no puede tener un contrato mutuo? Porque el hombre está separado de Dios por causa del pecado. A menos que haya una expiación. Y la palabra expiación significa cubrir, tapar, ¿sí? Y esto, para que esto ocurra, según el Antiguo Testamento, era necesario derramar sangre, así como dice Hebreos 9:22, que vamos a leer en breve. Ok, continuamos. ¿Por qué? ¿Por qué esto, no? El justo Señor Dios no puede estar vinculado con un pecador convicto que no ha pagado por sus delitos. Su justicia no lo permitirá. Esta ilustración nos muestra que el hombre por su parte no puede tener un contrato con el Dios justo. ¿Cuál es la causa? La condición del hombre está en pecado. La Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, ya sea persona rica, persona pobre, de cualquier color de piel que fuese, ¿verdad? Posición política, económica, social o creencia que tenga. La Biblia dice que todos somos pecadores, ¿sí? Todos estamos en esa condición. Por lo tanto, estamos separados de Dios a consecuencia de ese pecado. Nosotros no estamos en condiciones de tener un contrato con Dios porque Él es santo. Por lo tanto, la sangre de un sustituto inocente debía cubrir primero los pecados del hombre para satisfacer la justicia de Dios antes de que el hombre y Dios puedan tener un acuerdo mutuo. ¿Qué dice Hebreos 9:22? Voy a leer. Y casi todo es purificado, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Qué significa eso? En otras versiones nos aclara, dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Por lo tanto, cuando hay un sustituto, como vemos aquí en el cuadro de abajo, un sacrificio de sangre que cubre al hombre, en ese caso sí hay una posibilidad de un contrato, ¿sí? La sangre de un sustituto era necesario para que de esa forma exista este contrato. Esta es la razón de por qué los pactos, tanto con Noé y Abraham, debía implicar en un sacrificio fundacional. Y aquí vamos a mencionar la referencia bíblica. Primero, el pacto con Noé, ya recordando cuál era la señal,
la señal en el cielo, la señal visible, era necesario el sacrificio, ¿sí? De animales aprobados, animales aprobados. ¿Por qué decimos aprobados? Porque justamente en Génesis capítulo 8, versículos 20 al 22, nos dice lo siguiente. Luego Noé construyó un altar al Señor y allí sacrificó como ofrendas quemadas los animales y las aves que habían sido aprobados para ese propósito. Al Señor le agradó el aroma del sacrificio y se dijo a sí mismo, nunca más volveré a maldecir la tierra por causa de los seres humanos. Escuchen lo que dice aquí, ¿sí? Recordando un poco la época actual en el cual estamos, época de, estamos en invierno, pero al mismo tiempo experimentamos el calor aquí en nuestro país. Dice así, al Señor le agradó el aroma y dijo, no volveré a maldecir la tierra por causa de los seres humanos, aun cuando todo lo que ellos piensen o imaginen se incline al mal desde su niñez. Nunca más volveré a destruir a todos los seres vivos. Mientras la tierra permanezca, habrá cultivos y cosechas, frío y calor, verano e invierno, día y noche. Aquí encontramos la referencia bíblica de este sacrificio inicial del pacto con Noé, el pacto del nuevo mundo, ¿sí? Veamos a continuación el pacto con Abraham, que también implicó derramamiento de sangre. Leímos recién Hebreos 9:22. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, no hay perdón de pecado. Aquí tenemos en Génesis capítulo 15 la referencia de qué animales, incluso el tiempo, de cuántos años. Y el Señor le dijo, ¿a quién? A Abraham, tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón de paloma. Entonces Abraham le presentó todos esos animales y los sacrificó. Luego partió a cada animal por la mitad y puso las mitades uno al lado de la otra. Sin embargo, no partió las aves por la mitad. Entonces, aquí vemos nuevamente que era necesario este derramamiento de sangre como sustituto. ¿Para qué? Para que haya ese contrato. Ahora, veamos, para eh, el pacto de Dios con Moisés, este sacrificó toros y ¿qué hizo con la sangre? Tomó la sangre, agarró la sangre y salpicó sobre el altar, incluso sobre los israelitas. Aquí tenemos la referencia bíblica. Éxodo 24, versículos 4 al 8, y leo. Entonces Moisés escribió cuidadosamente todas las instrucciones del Señor, y temprano a la mañana siguiente se levantó y construyó un altar al pie del monte. También se levantó 12 columnas, una por cada tribu de Israel, ¿sí? Luego envió a unos jóvenes israelitas a presentar ofrendas quemadas y a sacrificar, ¿qué cosa? Toros, como ofrendas de paz al Señor. Moisés dejó escurrir la mitad de la sangre de estos animales en unos tazones, la otra mitad la salpicó sobre el altar. Luego tomó el libro del pacto y lo leyó al pueblo en voz alta para que todos escucharan, obviamente, ¿sí? Tenían que alzar la voz. Y qué interesante cómo respondió el pueblo. Y me gustaría terminar con esta parte, eh, esta lección, esta parte, ¿verdad? Este episodio, cómo respondió el pueblo. Recuerdan que al empezar mencionamos a Josué cuando animó al pueblo a tomar una decisión. Él tomó la decisión de servir al Señor. Su casa, ¿verdad? Mi casa y yo serviremos al Señor. Y en ese mismo capítulo de Josué 24 encontramos cuando el pueblo mismo también decidió obedecer. Ahora, mirando la respuesta que dio el pueblo a Moisés luego de haber hecho lectura en voz alta de las instrucciones, mandatos, decretos, ¿verdad? Todo lo que Dios estaba dejando a su pueblo, ¿cuál fue la respuesta? Haremos todo
lo que el Señor ha ordenado. Qué linda expresión y qué contento también estará el padre cuando escucha que su hijo o sus hijos responden: papá, vamos a obedecer y cumpliremos lo que tú nos has pedido. Entonces Moisés tomó la sangre de los tazones y la salpicó sobre el pueblo mientras declaraba: esta sangre confirma el pacto que el Señor ha hecho con ustedes al darles estas instrucciones. Hago un paréntesis. Bueno, actualmente ya no hay necesidad de sacrificio. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él vino a ocupar nuestro lugar en la cruz, derramó su sangre. Esa sangre nos limpia de todo pecado. Sí, no solamente no solo hace la de tapar o cubrir, sino que lo que hace es limpia, quita la suciedad, nos presenta delante de Dios justos, santos, no porque lo merecemos, sino por los méritos de Cristo. Si realmente confiamos en el Señor, Él nos purifica, nos limpia. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Quedamos hasta aquí por el momento. En el próximo estudio vamos a ver o sea, por qué motivo debía obedecer el pueblo estas instrucciones, o sea, por qué debían ellos obedecer la ley. Y por supuesto, como un adelanto, sería la gratitud. Obedecer no por miedo a qué me va a pasar, sino obedecer en gratitud, obedecer como una respuesta, porque el Señor los ha librado una y otra vez. El Señor los ha rescatado, los ha quitado de Egipto, de la esclavitud, los ha acompañado, los ha provisto de alimento en el desierto, si les acompañó con columna de nubes durante el día y columna de fuego durante la noche. Ya, ¿por qué no obedecer al Señor? Obedecer al Señor en gratitud por todo lo que Él ha hecho con nosotros. Si usted confió en Jesús como Salvador, su condición delante de Dios es una persona purificada, limpia, ¿sí? Por la sangre de Jesús. Y cómo uno se siente, o no solo se siente, sino cómo sabemos eso, porque la Biblia nos dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y si hubiéramos pecado, dice la Biblia, en Primera de Juan, abogado tenemos para con Dios. ¿A quién? A Jesucristo, el justo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Espero que este estudio sea de estímulo para que nos acerquemos al Señor, para que miremos cómo estamos delante de Dios. Cierto, somos pecadores. Nadie puede decir yo soy santo, inmaculado, con alas y aureola. Yo nunca luego peco. Soy perfecto. Nadie puede decir eso. Solamente Jesucristo. Pero nuestra condición delante de Dios es un pecador perdonado por la gracia de Cristo. Entonces, alabemos al Señor, agradezcamos al Señor y sirvamos al Señor. Muy bien, que Dios les bendiga y oportunamente nos volveremos a encontrar. Muchas gracias a todos los que siguen esta serie de estudios denominado Interconectados. Si es la primera vez que está escuchando, les sugiero que pueda visitar la primera lección, que se llama El origen. Desde ahí arrancamos, estamos en la lección 13 y son 55 lecciones en total. Bendiciones y hasta pronto.